Hola a todos, bienvenidos al canal. Alas irregulares, pies con garras, bulboso pene saliente y rígida boca que se estiraba en una sonrisa maligna, el demonio Pazuzu. De repente lo abrumó una certeza. Lo supo. Aquello se acercaba. Chris McNeil es una famosa actriz que vive en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, junto a su hija Regan y un par de sirvientes. Aunque no hace mucho que se divorció, se puede decir que la vida no le va nada mal, está por abrírsele la oportunidad de dirigir su propia película. Tiene amigos, especialmente Sharon y Bork, y lo más importante es que cuenta con su preciosa y muy cariñosa hija Regan de 12 años. Sin embargo, muy pronto en la novela empezarán a ocurrir cosas extrañas en la casa de los McNeil. De pronto algún objeto desaparece y vuelve a aparecer en un lugar en el que no tendría por qué haber estado. Los muebles cambian de posición, se oyen ruidos extraños por las noches, golpes por aquí, por allá, arañazos inexplicables y peor aún, el comportamiento de Regan se vuelve errático. Al principio, Chris cree que esto es normal, que es fruto de la pubertad a la que está entrando Regan. Sin embargo, cada vez su actitud, sus comportamientos se van volviendo más extraños, más extremos, más inexplicables. Y para muestra, un botón. Les leo. Regan empieza a sufrir de insomnio, hostilidad, ataques de mal genio, patea las cosas, las tira, grita, no quiere comer. Por otra parte, parecería que tiene más energía que nunca, no se queda quieta ni un instante, además de que toca, quema, golpea, corre y salta por todos lados. Este comportamiento en Regan se va a ir asentando más cada vez, convirtiendo su vida propia y claro la de Chris, su mamá, en una auténtica pesadilla. La salud de la pequeña se irá degradando cada vez más, al punto que ni Chris ni los mejores médicos a su alcance podrán determinar qué es lo que tiene, al punto de que alguno de ellos sugerirá que Regan podría estar poseída por un demonio. Esta es la sinopsis de El Exorcista, libro de William Peter Blatty, que fue la base de inspiración para el gran film de 1973 dirigido por William Friedkin, y que a casi 50 años de su estreno sigue considerándose una de las obras más icónicas en la historia del cine de terror y de manera particular una de mis grandes favoritas. Sin embargo, creo que este es uno de esos extraños casos en los cuales la película supera y por mucho a la novela. Sobre esto tratará el comentario del día de hoy, así que quiero adelantarles que probablemente mi opinión sea un poco impopular si es que ustedes disfrutaron de esta obra. Advertidos están y si quieren escuchar mis razones, vamos a ello. Y es que yo creo que una de las razones por las cuales las novelas suelen ser generalmente mejor que sus versiones cinematográficas es porque la extensión de estas, de las novelas, generalmente te permite tener una visión más amplia de toda la historia. Se puede ahondar más en los personajes, se pueden dar más detalles de los hechos, las ramas alternas se desarrollan de mejor manera, en fin, detalles que abonan a que la historia sea redonda. Y sin embargo, en este caso, me parece que no hay nada que esté en el libro y que no esté en la película que valga la pena. Me parece entonces que la novela se vuelve un poco lenta, se vuelve un poco sosa, algunas cosas me parecen innecesarias frente a la genialidad que, por lo menos a mí, me parece la película del 73. Les doy algunos ejemplos. Esta pareja de sirvientes que viven en casa de Chris, desde muy pronto en la novela sabemos que ocultan algo, tienen un secreto, especialmente el hombre. Y si bien no es algo sobre lo que se hable demasiado en la novela, muchas veces los eventos centrales de la misma se interrumpen para volver a este asunto de que algo están ocultando. Y cuando por fin sabemos lo que hay detrás, la reacción es como de... o sea, sí, ya sabemos lo que pasa, pero ¿y eso a mí como lector de qué me sirve? No aporta prácticamente nada al desarrollo de la novela
es un distractor que entonces sirve para poco o nada y que se acentúa un poco porque digamos que el personaje que obliga un poco a que se descubra este secreto es el policía Kinderman, que en el libro me parece más metiche y más innecesario que en la película. Me parece que en el film están bien dosificadas sus apariciones y no me da la impresión de ser tan inoportuno cada vez que aparece. No es un personaje malo, no es un personaje detestable, de hecho actúa siempre con buena fe, pero sin embargo aparece en momentos de tensión y lo único que hace es distraer, es bajar la tensión. A mí eso no me gustó. Habla demasiado, obstruye y por lo tanto estorba mucho a Chris y a Carras. Y si bien es un personaje a través del cual nosotros como lectores podemos ir hilando ciertas cosas porque nos da información y estos diálogos internos que tiene para consigo mismo nos sirven, les repito, para ir atando ciertos cabos, me parece que es un personaje en la novela muy necesario. Y probablemente lo que me parece peor de la novela respecto a la película es que perdemos mucho tiempo con los doctores tratando de explicar lo que le ocurre a Regan. Y si nosotros no supiéramos lo que tiene, si el hecho de que Regan estuviera poseída fuera el gran plot twist de la novela, entonces yo comprendería que se nos trate de distraer tanto tiempo con Chris llevando a Regan de un lado para otro, con un médico, y luego con otro, y luego con otro, y que nadie sepa explicarlo, porque pues eso nos ayudaría a nosotros también a desesperarnos, a decir, bueno, es que entonces, ¿qué es? Y al final decir, oh, estaba poseída, nadie lo veía venir. Pero la razón por la cual ni siquiera considero esto un spoiler es porque el mayor spoiler de toda la novela está en el título. O sea, ya desde el título sabemos que Regan está poseída. Eso no es para nada una sorpresa. Y si una persona es tan poco atenta para no saber que a Regan la van a poseer por el título del libro, bueno, tenemos el capítulo 1, la introducción. Antes de conocer a Regan, antes de conocer a Chris y al resto de personajes, lo primero que vemos es al padre Merrin en una excavación en África, descubriendo la estatua del demonio Pazuzu y sintiendo este temor de saber que algo terrible y siniestro está por desencadenarse. Entonces era evidente, nosotros sabemos desde el segundo 1 que Regan está poseída y es desesperante porque va de un lugar para otro con los doctores. Ya vamos casi 3/4 partes de la novela y el mismo Carras sigue escéptico respecto al tema de la posesión. Ahora, escuché una reseña, no recuerdo en este momento de quién, un buen booktuber, si la recuerdo se la dejo en la descripción, que decía que a él le gustaba esto porque consideraba que los personajes eran muy reales. En eso tiene toda la razón, ¿no? Imagínense qué inverosímil sería que Chris llegara con el primer médico y le dijera, oiga, es que mi hija se está comportando bien extraño, y él le dijera, señora, su hija está poseída. Obviamente no podía ser a la primera, es verdad que un médico muy profesional pues buscaría seguir y seguir y seguir estudiando a Regan, las anomalías que pudiera tener en el cerebro para determinar si era esquizofrenia, si era personalidad múltiple, qué es lo que ella tenía, pero si bien eso es muy verosímil, me parece que de nuevo es muy extenso y es muy necesario a lo largo de la novela. Está bien que no se descubra a la primera que está poseída, pero sí es algo que nosotros ya sabemos. No entiendo por qué razón llevar ese escepticismo hasta casi pasadas 3/4 partes de la obra. Y sin duda uno de los grandes aciertazos de la película, que a mí me gustan mucho, es de entrada el maquillaje de Linda Blair, que es increíble, y por otro lado la ambientación. Esta iluminación baja, estos escenarios lúgubres, que aun cuando estamos en escenas al aire libre, sentimos cierta atmósfera pesada, me parece que en el libro no están tan bien logradas, y sobre todo porque hay muchos cambios de escena. Estamos con Chris y Regan y de pronto saltamos a Carras y de pronto saltamos con el policía Kinderman y de pronto estamos con uno de los médicos que está teniendo un diálogo interno, y eso hace que perdamos dicha atmósfera.
Incluso yo estaba esperando estas grandes escenas que yo recuerdo de la película y que tiene más de 5 años que la vi por última vez y aún así recuerdo muchas partes. Estaba yo esperando estas grandes escenas que aparecen para verlas en el libro. La escena de las escaleras, sí, ya saben de lo que estoy hablando, bueno, lo vamos a discutir de mejor manera en el apartado con spoilers, pero estoy hablando de la escena de las escaleras, de la escena de la lengua, la escena de la cabeza y este diálogo que tiene Regan ya con la voz toda rasposa, hablando con Carras y con Merrin. Cuando me di cuenta en el libro ya estaban pasando, ¿no? Y no me sentía yo lo suficientemente ambientado como para sentir ni siquiera una pequeña parte de lo que me hicieron sentir en el libro. Me parece que las actuaciones y la dirección en el film ambientan muchísimo, pero muchísimo mejor que las descripciones de William Blakey en el libro. De tal manera que cuando estos eventos ocurren en la película, a mí sí me causaron un impacto de verdad, y eso que yo vi la película ya en la etapa final de mi adolescencia, entre los 18 y 20 años, y aún así me impresionaron mucho y con muchísima más fuerza de lo que hicieron en el libro. Y todo esto me llevó a pensar entonces, ¿cómo puede ser posible que si William Blakey, que fue el autor del libro y que luego fue contratado como guionista para la película, lo que hace que en realidad las dos historias sean súper compatibles, a diferencia de estas adaptaciones libres que luego hacen otros cineastas, en los cuales sí hay muchas diferencias entre la historia del libro y la historia de la película, y en esta, que no es el caso, porque las historias son de verdad prácticamente idénticas, ¿cómo puede ser que en el cine, al menos desde mi perspectiva, haya funcionado tan bien la historia y en el libro no tan bien? Ahora, ojo, no estoy diciendo que el libro sea malo, me parece que es una buena novela, pero a mi parecer resultó muy decepcionante porque la estoy comparando con la película, y puede que ese haya sido el gran error al momento de juzgar la obra. Sin embargo, aunque sé que hay que marcar una distancia entre una versión cinematográfica y una versión literaria, finalmente las comparaciones pues son naturales. Y aún con diferencias y aún siendo una mejor que la otra, uno puede llegar a pensar que las dos valen la pena. Me pasa así, por ejemplo, con El Resplandor o con La Naranja Mecánica, en las cuales las versiones cinematográficas de Kubrick me parecen increíbles, pero también las versiones literarias de King y de Borges me parecen que no tienen desperdicio. Lo mismo me pasa con Harry Potter. A mí me encantan las películas, pero los libros son definitivamente mejores. Y me pasa también con El Señor de los Anillos. Qué gran trabajo hizo Peter Jackson, pero no hay manera de superar a Tolkien. Y en este caso me parece que Friedkin supera por mucho la manera de contar historias de Blakey, ¿no? Y creo que esto de que muchas veces la forma es fondo, se entiende cuando lo vemos en otro tipo de arte, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en la música escuchar covers, ¿no? Y aunque la gran mayoría de las veces, por nostalgia sobre todo, nos quedamos con la versión original, muchas veces no nos queda más que reconocer que un cover puede ser mucho mejor que la versión original. Pero finalmente, antes de cerrar este apartado sin spoilers, de nuevo, quiero decir que no me parece que la obra sea mala en sí. Me parece muy inferior respecto a la película, eso sí, pero en sí misma la verdad es que el libro no está tan mal. No es el mejor libro de terror que he leído en mi vida, pero no está mal. Y sobre todo, si ustedes no han visto la película, quizá sí convenga que empiecen por el libro. Quizá así puedan apreciarlo de una manera en la cual yo no he podido hacerlo. Además, de cualquier manera, estoy muy contento de haber leído el libro. Me parece que era una asignatura pendiente que me había yo puesto hace ya bastante tiempo. Quería conocer la versión literaria de esta historia que a mí me gustó tanto. Y el haberlo ya podido hacer, aunque haya sido un poco decepcionante, me parece bien.
Y cada cierto tiempo es muy sano que un libro no te guste. Probablemente piensen que es la reseña más mala que he hecho de algún libro hasta el momento. No me encanta hablar mal de un libro, pero creo que también ayuda mucho a la credibilidad de un booktuber y a la credibilidad de un lector el hecho de que una obra no lo llene. Eso está bien, es muy bueno. No todos los libros son una apuesta segura y en la medida que tengas libros que no te gusten tanto, apreciarás mejor aquellos que sí te hayan gustado. Espero que no se hayan molestado por este comentario negativo en este caso. En gusto se rompen géneros, simplemente he hablado de mi experiencia. Como lector, ustedes saben que yo para nada soy un especialista. Mi opinión en realidad importa muy poco, importa nada. Y si a ustedes les gustó o ustedes tienen interés de leerlo, de verdad, que mi comentario no sirva para quitarles el ánimo. Todo lo contrario. Pero bueno, si no se quieren spoilear, podemos dejar este comentario hasta aquí. Muchas gracias como siempre. Si quieren saber mi opinión con spoilers, porque tengo más hate que tirar en este comentario, quédense. Chris corrió por el pasillo hacia el dormitorio de Regan. Gemidos, llantos, ruidos, al parecer de los muelles del colchón. «Oh, mi nenita, ¿qué pasa?», exclamó Chris mientras encendía la luz. «Dios mío». Regan yacía rígida boca arriba, con la cara bañada en lágrimas, contraída por el terror y aferrada firmemente a los lados de su estrecha cama. «Mamá, ¿por qué se agita?», gritó. «Hazla parar, tengo mucho miedo. Hazla parar. Mamá, por favor, hazla parar». El colchón se agitaba violentamente de la cabeza a los pies. Hay 3 cosas más que quiero hablar en contra de la novela, y es que me parece que Merrin es un personaje también muy decepcionante dentro de lo que ocurre en el libro. Piénsenlo un poco, aparece al principio y todo parece indicar que va a ser el gran héroe de nuestra novela, el gran archienemigo de Pazuzu, porque además cuando Carras habla con el obispo, que por cierto Carras es lo mejor del libro, eso me faltó decirlo en la parte sin spoilers, cuando Carras habla con el obispo para pedir permiso de realizar el exorcismo y el obispo le dice, bueno, sí, pero lo va a realizar el padre Merrin, que es un especialista porque ha hecho muchos exorcismos en África. Nosotros ahí entendemos entonces que Merrin lleva ya mucho tiempo enfrentando a Pazuzu en otras latitudes. Y de eso no se nos dan más detalles en el libro. Y cuando llega por fin a enfrentarlo a Washington, Merrin aparece prácticamente ya en las últimas hojas. Y luego para que se muere y ni nos enteramos. O sea, de pronto Carras entra a la habitación y Merrin ya se nos murió. Todo parece indicar que de un paro cardíaco. Aunque algunas interpretaciones dirán que lo mató Pazuzu, yo no lo creo. Y entonces ahí uno se da cuenta que Merrin pues no sirvió prácticamente de nada, porque además tampoco es como que le revele mucha información a Carras. Lo único que le dice Merrin es que no es una legión de demonios lo que hay dentro de Regan, sino que hay uno solo. Pero fuera de eso, pensar que Merrin tenía tanta información y tanto conocimiento y se muere sin decir nada, híjoles, a mí se me hace que es un personaje súper desperdiciado. Carras, de hecho, si no me equivoco, jamás se entera que están peleando con Pazuzu. Lo sabe Merrin y lo sabemos nosotros los lectores, pero para Chris y para Carras esto es algo de lo que jamás se enteran. Ahora, otra cosa que tampoco me gusta es que el diablo es bastante esquivo cuando platica con Carras. Claro, tampoco es que uno espere que a la primera que le pregunten, oye, tú eres el demonio, él diga, sí, fíjate, y soy así, y estoy haciendo esto, y este es mi plan. O sea, obviamente no le iba a dar toda la información ni a Carras, ni a Merrin, ni a nadie de un tirón. Pero me parece que también se saca muy poco de lo que se habla con él. Nos queda claro que es muy agresivo, nos queda claro que es muy burlón, nos queda claro que quiere matar a Regan, pero como personaje me parece que es bastante malito. Y por último, hay un par de cosas que no se terminan de aclarar. Primera, ¿por qué Regan? O sea, si Pazuzu estaba en África,
¿Qué pasó para que, digamos, claro, es un demonio, no necesita tomar un avión, ¿verdad? Puede aparecerse en cualquier parte del mundo. Pero ¿qué hace que elija a Regan? Es verdad que sabemos al inicio de la novela que Regan juega con la Ouija, pero no me parece un argumento suficiente como para que Pazuzu la haya elegido a ella. Ahora, puede ser que Merrin haya vuelto a Estados Unidos y de manera específica a Washington antes de la posesión. Siendo así, bueno, entonces sí es probable que Pazuzu haya elegido a Regan porque era la persona vulnerable más cercana a Merrin. Pero esto es solamente una elucubración. En ningún momento se nos da un indicio que nos diga que las cosas fueron así y me parece como muy aleatorio el hecho de que se haya elegido a Regan. Y de nuevo, esto funciona bien en la película porque en las películas no te pueden explicar tanto. Una película generalmente dura entre hora y media o 2 horas y media. Claro que hay excepciones, pero el grueso de las cintas tienen esta duración. Entonces uno sabe cuando va al cine que no te pueden explicar todo. Pero cuando tienes una novela en la mano, sí pretendes que te den este tipo de explicaciones. Sobre todo cuando el misterio es tan importante para la trama. Y en este caso me parece que nos quedan a deber esa explicación. En fin, nuevamente quiero pedirles una disculpa si este tipo de reseñas, este tipo de comentarios no les gustan. Claro que uno siempre espera comentarios amables de nuestros booktubers. No es que yo vaya a pretender ahora encontrarle siempre algo malo a los libros para atacarlos. Ustedes saben que esto es algo que yo hago porque me gusta. Me refiero, claro, a leer y hablar de los libros, pero también siento que es parte de mi responsabilidad como creador de contenido y alguien en quien ustedes, aunque sea a nivel muy bajo, pueden confiar en su criterio, que no soy especialista, pero quiero cuando menos darles mi sinceridad. Pues eso sería todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video y en un par de semanas. Ahora sí agárrense porque viene el comentario de un libro que estará peleando durísimo por los primeros puestos en el top 10 de lecturas de este 2022. Es todo por ahora, muchísimas gracias como siempre, nos leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Y sin embargo, incluso de esto, del mal vendrá el bien, de algún modo que nunca podremos entender, ni siquiera ver. Merrin hizo una pausa. Quizá el mal sea el crisol de la bondad, manifestó, y tal vez el propio Satán, a pesar de sí mismo, sirva de alguna manera para cumplir la voluntad de Dios.